magnitud, dirección y sentido de un vector. Y estábamos haciendo unos ejemplos donde les daba las parejas. Con base en las parejas encontraban los vectores, el vector posición, vector fijo, porque si son dos parejas diferentes, una de ellas a 0, 0, se forma un vector fijo, luego ese vector fijo lo vuelve posición y ya con vector posición puede encontrar la magnitud, la dirección y el sentido. Alguien me dijo a mí hace 8 días, si no estoy mal, sí, fueron ustedes los chicos del jueves, que si la magnitud, la niña, fue una niña, creo que me preguntó, la niña si me está escuchando, que si la magnitud se parecía a encontrar la hipotenusa. ¿Sí fue acá? Que si era muy parecido como encontrar Sí, la sí, hipotenusa. profe, fui yo. Ah, Michelle. ¿Sí? ¿Cuál fue tu pregunta, Michelle? Yo quería saber si, digamos, encontrar la magnitud tenía algo que ver con la fórmula de Pitágoras en De cuanto a la Pitágoras. hipotenusa. Sí, claro que sí, porque si se han dado cuenta, cuando montamos el vector posición en el plano cartesiano, se me está formando un ángulo de 90 grados, y ustedes saben que Pitágoras, el teorema de Pitágoras aparece a partir del triángulo rectángulo, un triángulo de 90 grados. Sí, señora, la magnitud es muy parecida a la raíz cuadrada de las componentes cada una al cuadrado sumadas. Sí, señora. Muy bien, Michelle. Bueno, Bueno, profe, gracias. les dejé unos ejercicios, pero quiero, a ver si me entendieron lo de las formulitas, quiero dar los siguientes vectores y por favor encuéntrenme en la magnitud, dirección y sentido. Entonces, si yo les doy el siguiente vector, por ejemplo, yo les di dos parejas y cuando encontraron el vector dio el siguiente, por ejemplo, vector W igual a 0, menos 7, 0, menos 7. Por favor, encuentren 2 minuticos para que me encuentren magnitud, dirección y sentido de ese vector W, 0, menos 7. Empiecen, chicos. Mientras que recargo mi marcador.
Profe, hay una compañera que quiere entrar a la clase y no puede. Ya, no tengo nadie ahorita acá. ¿Quién es? ¿Qué niña? Janis. ¿Apellido? Ya entré, ya puedo entrar. Ah, Gracias. bueno. Bueno, ¿listos? Entonces, magnitud de W. La magnitud será la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más menos 7 al cuadrado, y eso les da 7. La magnitud 7. Si yo grafico eso en el plano cartesiano y grafico ese vector 0, menos 7, xy, ese vector cae en el eje y negativo. 2, 4. Digamos que está aquí. Mírenlo acá el vector. 2, 4, 6 y 7. 2, 4, 7. Ya les bajo la pantalla. Entonces, ahí ese vector cae en el eje cuadrantal. ¿Qué significa el eje cuadrantal? Pues los ejes, eje X positivo, eje X negativo, eje Y positivo, eje Y negativo. En este caso, este vector 0, menos 7 cae en el eje cuadrantal Y negativo. Entonces, chicos, ¿cuál será ahí el ángulo director o la dirección del vector? Recuerde que la dirección del vector la da el ángulo, y ese ángulo desde dónde se empieza a formar. Según lo que vimos hace 8 días, el ángulo director empieza el giro desde el eje X positivo hacia donde está el vector. Este es teta. Por lo tanto, no hay necesidad de aplicar ninguna fórmula. ¿Por qué? Porque es que, primero que todo, el vector no cae en ninguno de los 4 cuadrantes. Cuando cae en el primero, usted sabe que se aplica una fórmula; cuando cae en el segundo, se aplica una fórmula; cuando cae en el tercero, se aplica una fórmula; cuando cae en el cuarto, se aplica una fórmula. Pero acá no puedo aplicar fórmula porque el vector está sobre el eje cuadrantal Y negativo. Por lo tanto, a mi teta, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es el valor de ese ángulo? 270. 270 grados, muy bien. 270 grados. Esta es la dirección. Acuérdense que la dirección la da un ángulo. La magnitud la da la formulita y el sentido lo da la cabeza del vector. Es decir, que el sentido es totalmente sur. El sentido es totalmente sur. ¿Listos? Bueno, van a hacer este, a ver. Vector H es menos 5,0. Menos 5,0. Magnitud, dirección y sentido y gráfico. Siempre me deben graficar cuando estamos tratando de vectores. Siempre, siempre, siempre. Menos 5,0.
Listo. Entonces, magnitud de h sería raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado más 0 al cuadrado. Y esto me da que la magnitud es 5. Para la dirección debo graficar. Y ese vector al graficarlo les cae en el eje cuadrantal X negativo. Observen. Entonces, está a 5 unidades, 4, 5. Y aquí está mi vector H. Recuerde que siempre el giro empieza desde el eje X positivo a donde está el vector. Y aquí está teta. Por lo tanto, la magnitud de ese teta, ¿qué sería ahí? ¿Cuánto sería? La dirección de ese vector, ¿cuánto sería? 180. Cuadrados. 180 grados. Y el sentido sería totalmente, ¿qué? ¿Totalmente? Oeste. Profe, pero no es de menos 5 a 0, no es 0 a menos 5. ¿Cómo así? O sea, el vector dice menos 5,0. No es... ¿Cómo grafico esta pareja? ¿Esta pareja dónde cae, ingenieros? ¿Esta pareja no cae aquí, en el eje X negativo? Sí. Ah, pensé que me había equivocado. La pareja menos 5,0 cae acá en el eje X negativo. Me muevo primero en X menos 5, en Y no me puedo mover porque Y vale 0. Es que, Michelle, la profesora lo hizo así porque eso es un vector posición que tiene que llegar al 0. Entonces, por Parte eso es desde que 0. ella lo pone al 0. Parte desde 0, claro. Ah, vale, gracias. ¿Listos? Bueno, vamos a ver suma y resta de vectores el día de hoy. Entonces, quiero escribamos suma de vectores. Muy sencillo sumar vectores. Entonces, suma de vectores. Yo puedo sumar vectores algebraicamente y geométricamente. Algebraicamente y geométricamente. Voy a explicar la manera algebraica, que ahí en la guía usted lo tiene, la suma algebraica. Entonces voy a hacer un ejemplo de una vez. Tengo el vector U y el vector U es menos 2, 5. Y tengo el vector V, que es 3, menos 4. Y tengo el vector M, que es 7,6. Y tengo el vector H, que es 0,3. Tengo esos 4 vectores y los quiero sumar algebraicamente. Algebraicamente es simplemente hacer una suma algebraica. Entonces yo les pido, por favor, coja U, súmele V, súmele M, sume H, es decir, sume los 4 vectores. ¿Cómo se realiza la suma algebraica? Simplemente sumando componente a componente. En otras palabras, esto es igual a, voy a hacerlo aquí en la parte de abajo. Esto es igual, entonces usted sume las X, es decir, menos 2, más 3, más 7, más 0, y ese va a ser, vamos a hacerlo de una manera mejor. Voy a poner los vectores. U es menos 2,5, más B es 3, menos 4, más M es 7,6.
más h, que es 0,3. Listo, ahí puse los 4 vectores con sus respectivas posiciones. Vamos a sumar. Entonces, como le estaba diciendo, la suma es simplemente sumar posición a posición, es decir, menos 2 con 3, con 7 y con 0. Eso en X. Y en Y sería 5 menos 4 más 6 más 3. Por lo tanto, la suma algebraica de esos 4 vectores sería 8, 2, 10, 8,10. ¿Sí? 10, quítele 2, 8. 6 más 9 más 11, 14, quítele 4, 10. Sí. Y eso es todo de la suma de vectores. Para sumar vectores algebraicamente, se suman cada componente de uno de ellos y listo. La suma de vectores algebraicamente. ¿Es claro, chicos? Sí, señora. Muy parecido a lo de matrices. ¿Cómo se suman las matrices? Componente a componente, componente en 11, componente en 11, componente en 11, componente en 12, componente en 12, componente en 12. Es igual porque es que un vector es una matriz, viéndolo desde que es una matriz fila. Pero bueno, ya olvidémonos de matriz. Profesora, ¿Sí? después de hallar la suma esta, ¿qué nombre le ponemos a ese punto? No, este es un vector cualesquiera, si quiere ponerle R, cualquier letra, o simplemente poner que la suma de esos 4 es esto. Ah, gracias. Si usted suma 4 vectores, le va a dar como resultado otro vector. Si usted resta 10 vectores, le va a dar como resultado otro vector, y así sucesivamente. La suma y la resta, cuando yo sumo y resto vectores, el resultado es un vector. Vamos a ver en la multiplicación qué pasa, porque con la multiplicación pasa algo distinto. Bueno, ¿listos? Creo que es que esto no tiene mucha cosa difícil. Sube componente a componente. Menos 2 más 3 más 7 más 0. Y en Y, 5 más 3 más 6 más 5 menos 4 más 6 más 3. Y ya. Segundo, con esos mismos 4 vectores van a hacer la siguiente operación. Segunda. Ponerla acá. Segundo. M menos H menos V más U. Puse suma de vectores porque usted sabe que las sumas son restas. Que las restas son sumas, perdón, al revés. Que las restas se vuelven sumas. Acuérdense lo que vimos en el primer corte en cuestión de matrices. Cuando yo tenía una resta, la volvía suma y al hacer ese procedimiento le cambiaba el signo. Aquí se hace exactamente lo mismo. Es decir, vector M. El vector M, como antes de él no hay signo, se conserva los signos. Es decir, que M es 7,6. Ojo, dice menos. Usted sabe que una resta se vuelve suma y al hacer ese cambio de signo, los signos del vector cambian. Es decir, que H va a quedar 0, menos 3. 0, menos 3. Menos V. Menos se vuelve una suma e inmediatamente a B cámbiale de signos. Es decir, que me queda menos 3,4. Más U queda igual, que sería menos 2,5. Recuerde, toda resta se vuelve suma. Al hacer ese cambio de signos, los signos del vector inmediatamente cambian, que fue lo que hice aquí en estos 4 vectores. Solo cambié el vector H y el vector V, porque ellos estaban restando aquí en la operación. Estaban restando. ¿Y qué hago ahora? Sumo posición a posición. Es decir, 7 más 0 menos 3 menos 2, 6 menos 3
más 4 más 5. Sin necesidad de cambiar signos porque ya lo hicimos. Entonces me queda que esa operación de esos 4 vectores queda 2,12. 2,12. 2,12. ¿Vamos bien? Sí, Sí, señora. señora. Vale. Tercera operación algebraica. Voy a coger un escalar y lo voy a multiplicar por un vector. Recuerde cuando empezamos a ver esto de vectores, ¿qué es un escalar? Un escalar es un número real, cualesquiera. Entonces, tercero, van a coger 2 veces m, le van a sumar h y le van a restar 3 veces u. 2m más h menos 3 veces u. Entonces, ¿quiénes son los escalares ahí? El número 2 y el número menos 3. ¿Qué van a hacer con ellos? Exactamente igual cuando hacíamos en matrices. Si usted tenía un número por una matriz, ¿qué hacía el número? El número multiplicaba a todos los elementos de la matriz. Aquí, ¿qué va a hacer el número? Él va a multiplicar a los elementos del vector. Háganlo, chicos. A ver, les doy ahí un minutico para... Me queda 2 por m, pero m, ¿quién es? 7,6. Más h, pero h, ¿quién es? 0,3. Más, porque recuerde que toda resta se vuelve suma, más 3 veces. Y al hacer ese cambio a más, cámbiale los signos a u. Es decir, que queda 2, menos 5. Multiplico 2 por 7, 2 por 6. Es decir, que me queda 14, 12, mi primer vector, ampliado el doble, más 0,3, más 6, menos 15. Multiplico. 2 por 7, 14, 2 por 6, 12, 0, 3 igual, y 3 por 2, 6, 3 por menos 5, 15. Sumo componente a componente, entonces me queda, esto es igual, esto es igual, esto es igual, a 14 más 0 más 6, eso para X, y para Y sería 12 más 3 menos 15. Por lo tanto, mi vector resultante al hacer esa operación es 20,0. 20,0. Bueno, preguntas hasta acá de suma, chicos, algebraicas. ¿Bien? Sí, señora. Señora. Muy sencillo. Creo que lo algebraico es muy sencillo porque ya tenemos ya la base de matrices y esto sale rapidito. Bien. Eso es la suma algebraica. Yo puedo sumar vectores geométricamente y me tiene que dar la misma respuesta. Si usted revisa el PDF que les envié la semana pasada,
Usted puede sumar vectores de dos maneras, o por el método del paralelogramo o por el método cabeza-cola. De pronto usted se acuerda de eso en 10º, 11º, que lo vio en el colegio. Entonces, voy a explicar los dos métodos. Para el primero, como es el método del paralelogramo, solamente admite de 2 en 2. Es decir, ¿se acuerdan el primer ejercicio que hice con estos 4 vectores que sumamos u más b más m más h? Por el método del paralelogramo no lo podría poner, sí, o sea, sí lo podría hacer, pero me tocaría sumar de 2 en 2. Es decir, tendría que sumar primero algebraicamente estos 2 vectores, sumar algebraicamente estos 2 vectores, y ese resultado de la suma de los 2 primeros y con el otro resultado de la suma de los otros 2, montar el paralelogramo. ¿Me hago entender? Miren, les voy aquí a compartir. Espera, porque no la tengo aquí rapidito a la mano. Ya regáleme un momentico. Segundo corte. Yo no sé por qué siempre se me pierde. Se me pierde esa guía, no sé dónde es que la dejé grabada. UTS 1.20. No, chicos, no la encuentro. Sí, a la mano. Ya. La tengo por ahí. Tengo que dejarla a la vista. Bueno. Aquí llegó. Para que me entiendan qué es lo del método del paralelogramo. Vectores. Listo. Entonces, chicos, esto es lo que les digo del método del paralelogramo para la suma de vectores. Operaciones básicas, miren lo que estamos haciendo, suma algebraica, suma gráfica de vectores o geométricamente. Dice que para realizar la suma de 2 vectores, miren que solamente 2. U y B utilizamos el método del paralelogramo. Para ello, trazamos en el extremo del vector U una paralela al vector B y viceversa. Ambas paralelas y los 2 vectores determinan un paralelogramo. La diagonal del paralelogramo que contiene al punto origen de ambos vectores determina el vector suma. Ejemplo, entonces miren el ejemplo. Ustedes les dan 2 vectores. Vector U lo hace como vector posición, lo ubica como vector posición. Vector B lo ubica como vector posición. Listo, los grafica en el cuadrante que está. En este caso me dieron 2 vectores en el cuadrante 1. Entonces, ¿qué hace? Mírenme acá donde estoy poniendo el cursor. En el extremo del vector U, usted traza una paralela al vector B. Miren, esta línea punteadita que estoy aquí señalando con el cursor es paralela al vector B. Vuelvo y digo, separa usted en el extremo del vector y hace una paralela al otro vector. Y exactamente igual hace con el otro vector. Separa en el extremo y hace una paralela al otro vector. Y usted se está dando cuenta que se está formando un paralelogramo. Luego, ¿qué hace?
traza la paralela, la diagonal, mire la diagonal que empiece en 0, 0, hacia donde está la diagonal, y este puntico de acá que les da es el resultado de la suma de U y de B. Por eso le digo que este proceso sería solamente para 2 vectores. Como aquí estoy dando 4 vectores, ¿qué tendrían que hacer primero? Entonces, sumar estos 2, luego sumar estos 2, y luego sí representar esa suma en el plano cartesiano. ¿Me hice entender? Sí, señora. Bueno, Profesora, y si fueran más de 4 vectores, habría que sumarlos hasta que solo queden. de a 2 y 2, sí, que queden 2 y 2, sí, señor. Por eso es que el método del paralelogramo de pronto se restringe un poquito. ¿Cuál es el método más ideal que uno lo puede hacer de una? El siguiente método que les estaba diciendo, cabeza-cola. Profesora, Señor. y si hay como, no sé, un número impar de, ¿cómo es? Pues si hay un De número impar, si vectores. llegan 5, si hay 5, entonces sumas 3 y 2, y ahí vuelve 2. No importa cómo sumar, sino que solo salgan dos vectores. Que salgan 2 vectores, sí, señor, sí, señor. Bueno, Bueno, gracias. ok. Y para el otro método, que es el de cabeza-cola, es este. ¿Se acuerdan de 11 o de décimo? Que de pronto lo vieron en física. Cabeza-cola, cabeza-cola. Pone un vector, donde termina pone el otro, donde termina pone el otro, donde termina pone el otro, donde termina pone el otro. ¿Y cuál es el resultado geométricamente hablando de esa suma? Si estamos sumando B1 más B2 más B3 más B4 más B5, pues simplemente desde donde empezó el primero hasta la cabeza del último. Esa es la ¿qué? El resultado. Entonces, vamos a hacer por el método este último de cabeza-cola, que veo que de pronto es el más rápido, vamos a hacer para comprobarles que verdaderamente nuestro primer punto, que sume U más B más M más H, que nos dio 8,10, ¿fue que nos dio 8,10? Sí, señora. 8,10 lo vamos a hacer ahora geométricamente. Cuando yo hablo geométricamente es en el plano cartesiano. Entonces, chicos, vayan haciendo, entonces vayan ubicando como vector posición. Empecemos con U. Ubíquenme en el plano cartesiano menos 2,5 como vector posición. Y ya volvemos. Ya volvemos.